Unión Sin Fronteras Radio presenta dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual con el pastor José Hernández. Disfruta de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Buenos días para toda la audiencia. El Señor les bendiga y les guarde, les fortalezca, supla vuestras necesidades físicas, mentales y espirituales. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron la semana? Hemos tenido nosotros un fin de semana hermoso. Aunque nuestra jornada de labor a nivel ministerial inicia el domingo. El domingo es la jornada de labor para nosotros. Pero bueno, se le llamamos fin de semana al sábado y domingo. El sábado ha sido un día maravilloso porque ha estado el Señor con nosotros. Hemos estado en los lugares pertinentes para brindarle la adoración merecida a nuestro Salvador Jesucristo. Sí. Y bueno, aquí estamos una vez más con todos ustedes con el fin de iniciar una nueva serie. Una serie que es muy poderosa porque está basada en el libro de Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué tal? Esta es la vida eterna, que conozcamos a quién, al Padre, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien Dios ha enviado. Qué maravilla es esto. Es una ricura el tema de la soteriología. Y no es otra cosa que soteriología, es la ciencia que estudia la salvación. Es el estudio de la salvación. ¿Sí? La soteriología viene de dos palabras griegas. Soteria, que significa salvar, y logo, conocimiento, estudio. Entonces la soteriología en esta ciencia, en este estudio que vamos a trazar durante toda esta semana con ayuda de Dios, todos los días a las 8 de la mañana, vamos a ver la restauración total del hombre caído. La restauración a su condición original, ¿sí? Original. Y el propósito de este tema, de esta serie Soteriología, es mostrar la salvación como obra de Dios, y explicar los diversos aspectos que se interligan en su contexto, en torno de la cual giran todas las otras áreas de la salvación, de la teología. Entonces es importante esto, estimados amigos y amigas, estar pendiente de este programa de la ciencia de la salvación, es decir, la soteriología, salvación, estudio. Es maravilloso esto. Ahora, debería ocupar en la escala de estudios personales la ciencia de la salvación algún puesto. Pienso que sí, hermano. Debería ocupar el primer interés, no solamente de los estudiantes en los lugares de estudios, en los centros de estudios académicos, institutos, no, sino debe ser el estudio de cada creyente, debe ser el interés, porque como lo dijimos hace un momento, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces no que tienen derecho solamente de obtener conocimiento de la salvación los estudiosos, los que tienen tiempo para ello. No, señor, no es del todo cierto. Todos debemos tener conocimiento de nuestra salvación. Es decir, en términos teológicos, soteriología, el conocimiento viene de Dios, el conocimiento viene del Señor. Y es para todos. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2:12. Vamos a ver si lo encontramos aquí. A ver, Filipenses 2:12. Aquí dice, ok,
La segunda parte, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Entonces, es un asunto de suma importancia que hay que dedicarle el primer lugar en nuestra esfera eclesiástica y en nuestra esfera personal, la salvación. La salvación, así es. Necesitamos conocer, ¿sí? Conocer al Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. En la publicidad que hizo la diseñadora, la hermana Carola Hernández, ella colocó un pasaje bíblico que está en Lucas, está en Mateo, dice, y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué tal? Entonces es una maravilla esto, es una maravilla. Es una maravilla. Entonces, para ir concretando aquí lo que hemos dicho, ¿de qué trata la serie Soteriología? Bueno, trata del conocimiento de la salvación. Es todo. ¿Que es una ciencia? Por supuesto que sí. Es la ciencia que vamos a estudiar por la eternidad. ¿Sí? Es la ciencia que vamos a estudiar por la eternidad. Así es, estimados amigos y amigas, vamos a un espacio musical y ya volvemos con más de dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual en esta importantísima serie Soteriología, la ciencia de la salvación o el conocimiento de la salvación que nos interesa a todos. Cristo vino a este mundo para demostrar su amor, vino a dar la vida eterna para todo pecador. Quiso sufrir por nosotros, mi pecado Él cargó. Hoy nos queda una esperanza, la promesa que Él dejó. Él me libró, Él me libró, Él me libró. Las cadenas del pecado rompió, con su sangre me limpió y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. Él me libró, Él me libró, Él me libró. Las cadenas del pecado rompió, con su sangre me limpió y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. La 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 la. Con su sangre me limpió, y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. La esperanza viva en quien puedes confiar, es la mano que te guía en la densa oscuridad. Él conoce nuestra vida, nuestro pobre corazón. No dudes en ir a Cristo, Él te ofrece su perdón. Él me libró, Él me libró, Él me libró. Las cadenas del pecado rompió, con su sangre me limpió, y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. Él me libró, Él me libró, Él me libró. Las cadenas del pecado rompió, con su sangre me limpió, salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. La 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 la. Con su sangre me limpió, y salvo soy por fe, y ahora vivo solo para Él. Y ahora vivo solo para Él.
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dosis de conocimiento para tu bienestar espiritual. Bien, gracias por esa hermosa canción en la voz del pastor Virginer, ¿verdad, Catherine? Yaxi Trujillo, muy bien. Tenemos aquí los saludos de nuestra audiencia desde Santa Teresa. Feliz día, bendiciones, pastor, y a todo el equipo. Gracias, estimado hermano Benjamín. Tenemos a la community manager, hermana Keila de Carmona, está activa. Estamos orando por la salud del pastor Jorman Carmona, quien se encuentra quebrantado de salud. Ruego a la audiencia elevar oraciones por nuestro pastor. Y tengo una noticia muy triste, ¿no? Aprovechando el espacio, es que nuestra querida hermana Gertrudis Farías se encuentra muy mal de salud, pues tiene un tumor en su seno y en su cerebro, y según la biopsia es un tumor que no es benigno y está en grado 3. Por tal motivo, ruego a las hermanas y a los hermanos, amigos y amigas que nos ven por este medio, que eleven sus plegarias al Señor, para que la hermana tenga sosiego en su alma, en su corazón. Caro Hernández, saludos y bendiciones. Gracias, hermana Caro. Jimmy Jiménez Veloz, saludo desde el estado Barina. Sí, así es que es una bendición tener al hermano Jimmy aquí reportando sintonía. Nuestra hermana Beatriz Segovia, feliz día y bendiciones para todos. Gracias. Nuestra hermana Rosa Terán de Mesa. Bendiciones, pastor. Este es el tema más hermoso e importante de la Sagrada Escritura. Me imagino a Rosa Terán con los ojos abiertos así y presto con los oídos cuando el pastor y los teólogos de Argentina explicaban este tema de soteriología, la ciencia de la salvación. Déjeme decir que a mí me fascina esta ciencia, es algo maravilloso y hermoso. Estos últimos días la he estado estudiando, repasando, y uno cada día aprende más. Eso me lleva a el más allá, cuando estemos en el reino de los cielos, que por la eternidad se abrirán nuevos campos. Lidimar de las Ajuntas le manda saludos. Gracias, hermana Lidimar, desde las Ajuntas. Qué importante, ¿no? Que interactúen. Recuerden que Dios ama al dador alegre. ¿Qué quiero decir con esto? Es que no podemos ocultar lo que Dios nos ha dado, porque la Biblia dice: de gracia recibiste, da de gracia. Es decir, el tema, la programación, sea cual fuere, la hora diferente, ¿cuál otra? Una vez más, alternativas, Juventud Activa, todos estos programas, es compartirlos. Ahora compartan que estamos al aire el programa de Dosis de Conocimiento, la serie Soteriología, la ciencia de la salvación. Es importante compartir. Bien, un hermano me decía: no, pastor, pero en el tiempo antiguo, ¿cómo se salvaban las personas? Yo les mira, en el libro de Apocalipsis dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Ellos merecían morir. De repente, no en el instante, pero sí después. Pero la muerte que estaba allí no era la muerte biológica, natural nuestra, independientemente cómo fenece una persona, ya sea un accidente o enfermo en cama, como sea. Esa es la muerte natural nuestra. Pero la segunda muerte es la paga del pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que la Biblia habla de que Dios tiene su base, su gobierno. La base del gobierno de Dios es su santa ley. Es el trasunto del carácter de Dios. Y al hombre violentar la ley de Dios merecía la muerte. Ahora, ¿quién asumió ese rol de culpable? ¿Quién se llevó toda la culpabilidad? Jesucristo. Y eso estaba enmarcado dentro del plan de ¿qué? De salvación. Dentro del plan de salvación. Ahí nace soteriología, el estudio de la salvación. Y los hermanos en el Antiguo Testamento tenían un programa de salvación y también ejercían la fe, que ahora sobreabundó la gracia cuando Cristo se humanó y desarrolló un ministerio hermoso en la tierra y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora es más fácil todo. Es más fácil. ¿Por qué, hermano? Porque en la era patriarcal
Y en la era hebrea, el tema central era el estudio de la ley de Dios. ¿Sí? El estudio de la ley de Dios y el plan de salvación. Y habían riquísimas enseñanzas a través de la simbología del santuario, destinados a impresionar la mente con cosas divinas y confirmar la esperanza del pueblo de Dios en el Redentor futuro. Para ellos, para nosotros, la salvación ha sido pasada. Para ellos era futura, pero se hacía como presente. Ahora, ¿qué metodología usó Dios? Acuérdense que Adán y Eva estaban desnudos, haciendo un poco de historia. Y eso lo contamos nosotros en Cuéntame esa historia. ¿Se acuerdan? En la serie. Ahí está colgada en YouTube y en Facebook, que son nuestras líneas oficiales, pues, nuestras redes. Ahora, ¿qué sucedió? El Señor sacrificó 2 corderos y con esos 2 corderos le hizo vestimenta. Para poder perdonar a Adán y a Eva tenía que haber derramamiento de sangre. Porque dice Pablo más adelante, el teólogo Pablo, sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecados. Y si hacemos memoria a la serie Cuéntame esa historia, 2 personajes ofrecieron sacrificio a la puerta del Edén. Fueron 2 hermanos. ¿Se acuerdan? ¿Era quién? Sí, Caín y Abel. Y un rayo de luz descendió del cielo y consumió la ofrenda ¿de quién? De Abel, porque Abel llevó el cordero. Entonces ya tenían en mente que Jesucristo estaba simbolizado por un animalito dócil, humilde, sereno, manso, era el cordero. Abraham sacrificó también para el Señor cordero, porque era la fe de ellos en el cordero redentor, el que había de venir. Ahora, cuando Dios estructura a su pueblo y lo asume como nación, al pueblo de Israel, un pueblo humilde y pobre, ignorado, esclavizado en Egipto por más de 400 años, por supuesto, desde que Dios le dijo a Abraham que sería esclavizado. Entonces, desde allí ese pueblo fue tomado y lo llevó al pie del monte Sinaí. Como a los 2 meses y tanto llegaron al pie del monte Sinaí. Allí Dios le legisló, le orientó, le asesoró. Era Dios el legislador, su Padre eternal. Y le dijo a Moisés en el capítulo 25, estoy hablando de Éxodo, estoy hablando del 18, 19, 20, estoy en la ley de Dios, le entregó las leyes. En el 25:8 el Señor le da una recomendación aquí a Moisés: me harás un santuario conforme al modelo que yo te he mostrado. Entonces, de manera didáctica, las enseñanzas eran riquísimas en ese momento, porque ahora el Señor estructuró lo que estaba en el cielo en la tierra, porque el versículo 9 del capítulo 25 del segundo libro de la Biblia dice: lo harás conforme al modelo que yo te he mostrado. Y Moisés supervisó la obra del santuario y quedó a la perfección. Tenemos el lugar santo y también el lugar santísimo. Y los muebles o los implementos que estaban colocados en el santuario, en el lugar santo hasta el santísimo, estaban colocados en forma ¿de qué? De cruz. Allí estaba el plan de salvación. La fuente de bronce. Antes de llegar a la fuente de bronce estaba el altar del sacrificio. El altar de sacrificio, ¿a quién simbolizaba? El altar donde Cristo iba a ser sacrificado, el Gólgota, donde Cristo fue allí. Pero antes del altar del sacrificio había una puerta inmensa. Esa puerta inmensa que representa es la ciencia de la salvación, el santuario. Allí está plasmado para nuestros hermanos en el pasado. Fue aleccionadora ese sistema, esa metodología que Dios aplicó, y lo es para nosotros hoy. También, por supuesto, pero hoy vamos nosotros no con la sangre de machos cabríos o de carneros o de corderos, no, es con la sangre de Jesucristo. Y cuando la gente entraba por la puerta, que era amplia, esa puerta es el amor de Dios, que es el atributo, la característica sobresaliente del Señor, es su amor. Y cuando uno entraba por la puerta, ¿sí?, ancha y espaciosa del amor de Dios, ahora uno veía el altar de sacrificio. Cuando a usted le hablan del amor de Dios, cuando alguien le da un texto bíblico, le dice una poesía, un poema, cuando alguien le canta una canción y usted medita en la letra, o le da un pensamiento general sobre
sobre la vida, la salvación, y usted o la persona es impresionada por el Espíritu Santo, ya empezó la obra de la salvación en él. Entiende el amor de Dios y para muestra, la gran muestra de la salvación que hace el Señor, lo lleva al altar de sacrificio. Así lo entendían los israelitas. El amor de Dios inmenso, entran pero se encuentran con el sacrificio, que ese lugar era para él. Es decir, para mí, para ti. Ahora, ¿quién lo ocupa? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesucristo. Cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador personal, por el amor del Señor y el amor que Dios tiene hacia nosotros, a usted ahora acepta a Cristo y depone sus cargas allí en el altar de sacrificio. Luego pasa a la fuente de bronce y la fuente de bronce usted se bautiza. El bautismo es un testimonio vivo delante del mundo de que usted aceptó el amor de Dios en la entrada, en la puerta, aceptó el sacrificio de Cristo allí y ahora usted va a ser bautizado, porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Eso es salvación, eso es la ciencia de la salvación. Es bautizado en el nombre de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Si hay salvación. Luego entras y al entrar te encuentras con una mesa. Y una mesa que tiene pan. Pan nutritivo, pan sabroso. El pan, yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? Del cielo. Y al lado de la mesa tiene usted un candelabro que alumbra y hace la cena hermosa. Aparte de eso, tiene un incensario que aromatiza el compartir con Cristo, que es el pan vivo que descendió del cielo. Es una bendición. Entonces, no podemos nosotros negar que el plan de salvación fue negado obviado para los israelitas. No, señor. Desde el mismo principio fue estructurado el plan de salvación. Que ahora los teólogos, los estudiosos, bueno, por el nacimiento de las palabras también, hay que estudiar las etimologías de las palabras. Salvación, soterio, que significa salvar, y logos, que significa estudios, conocimientos. Ahora lo conocemos como la ciencia de la salvación, pero realmente es un estudio profundo de la salvación. De esa manera los hermanos eran salvos en el tiempo antiguo, pero debían ejercer fe, aceptarlo, que la instrucción del Señor, y obedecer. Y llevaban el cordero cuando ellos pecaban y transferían sus pecados de manera simbólica ¿a quién? Al animalito. Y el animalito era muerto. Eso simbolizaba que ellos tenían que tener sensibilidad, dolor, porque ese pobre cordero que no tenía nada que ver con los pecados de él, con sus transgresiones, con sus pasiones, el culpable era él. Pero ese era el plan de salvación. De esa manera simbólica estaba representado para nuestros hermanos en el santuario en el tiempo antiguo. Ahora entraron al lugar santo, ahora vienen al Santísimo. Y del Santísimo está la ley de Dios. Hay cosas divinas, gloriosas allí. La tapa del propiciatorio, que es la justificación por la fe. Todas esas cosas eran símbolos que Dios usaba para instruir al pueblo en la ciencia de la salvación. Y déjeme decir que cuando usted y yo estemos en el reino de los cielos, vamos a conocer mucha gente. Mucha gente vamos a conocer nosotros allá. Es una bendición eso, es una bendición. Catherine, ¿hay más música de la salvación? Sí. Así que vamos a un espacio musical y ya regresamos con más de dosis de conocimiento. Estamos hablando de la salvación, que es un tema, como dice la hermana Rosa Terán, es un tema maravilloso y hermoso.
Comparte y disfruta de Dosis de Conocimiento. Unión Sin Fronteras Radio. Bien, muchas gracias por la canción Salvo en ti, salvo en Cristo Jesús. Leemos nuevamente los mensajes. Silvia Etel Sánchez Díaz, feliz día, hermanos, feliz día para ti, mi estimada hermana, y bendiciones. Arminda González, buenos días, hermano, muchas bendiciones, excelente tema. Gracias, hermana Arminda, directo desde Maturín, Estado Monaga, Guayabal. Patricia Tapiero, bendiciones, hermanos, gracias, hermana Patricia, bendiciones para ti. Beatriz Bonilla, gracias por traernos una nueva dosis de conocimiento. Feliz día, mi hermana, gracias a ti. Tenemos que estar pendientes con Conquistando Corazones, Catherine. Muy bien, conducido por Beatriz Bonilla. Malvi Roja, buen día, pastor y familia. Dios les bendiga. Gracias, hermana Malvi. Bendiciones para ti y para los tuyos. Así es. Y la gente de Foami. Allá nuestra hermana Laura Carreño de Rojas. Nos envía saludos desde Chile. Gracias, hermana Laura. Bendiciones. Bien, como el tiempo es corto, es breve, estamos hablando sobre la soteriología, la ciencia de la salvación, que es un tema maravilloso. Y déjeme decirle que la ciencia de la salvación es el tema central de la Biblia. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí se agrupan todos los demás libros. Es el tema donde se agrupan todo, hablan todos los libros de la Biblia. Dígame, el profeta Isaías es el profeta del plan de salvación. El profeta mesiánico, el que habló y escribió más del Señor Jesucristo. Así es, el propósito de cada libro y pasaje de la Biblia es el desarrollo de este maravilloso tema, la elevación del hombre. ¿Por el poder de quién? De Dios. Esa es la restauración, hermano, completa. La soteriología es la ciencia de la redención y constituye el estudio de los ángeles y de todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. Y estoy leyendo en un libro y se los recomiendo, en la página 121 y 122. Él es el libro La Educación. Y está este pensamiento, la ciencia de la redención es la ciencia que constituye el estudio de los ángeles y todos los seres inteligentes de los mundos no caídos. La ciencia que ocupa la atención de nuestro Señor y Salvador. La ciencia que penetra en el propósito nacido en la mente del Ser Infinito. La ciencia que será el estudio de los redimidos durante los siglos sin fin. Este es el estudio más elevado que puede emprender el hombre. Es la verdadera educación superior. ¿Por qué? Porque tiene una repercusión en nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué tal? Repercute en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí a nivel terrenal, en la ley de educación, sí, en Venezuela habla sobre la educación superior, que son los tecnológicos, las universidades, las fuerzas armadas, los estudios teológicos también. Y cualquier academia superior, son los estudios superiores. Pero son conceptos terrestres del ser humano. Porque la ciencia de la salvación no es un estudio como el terrenal. El estudio superior, el verdadero estudio superior a nivel bíblico, el concepto bíblico es la ciencia de la salvación, porque ella envuelve espíritu, alma y cuerpo. Porque con el conocimiento que se adquiere, el ser humano va siendo moldeado, transformado de manera imperceptible. ¿Qué tal? Porque el ser humano es susceptible a la influencia divina al estudiar. Y la educación superior está aquí. ¿Que respetamos las leyes de la tierra? Por supuesto que sí. La educación superior, un doctorado, un licenciado, un magíster, un diplomado en X rama. Es importante ese estudio. Y los hijos de Dios deben prepararse. Pero la ciencia
que contempla la transformación del ser humano es la ciencia de la ciencia de la salvación. Afecta todo, todo afecta la ciencia de la salvación de manera positiva. ¿Qué tal? Así que bueno, tenemos que estar preparados porque para mañana, con ayuda de Dios, vamos a seguir ahondando en este tema, ¿sí? En este tema. La ciencia de la salvación es un acto y un proceso que verifica en una dupla dimensión, vertical y horizontal, y que se configura como una experiencia lineal y procesual. Así tenemos una salvación en términos, bueno, cuando usted ve la cruz del Calvario ¿cómo es? Es vertical y ¿cómo es también? Horizontal. La cruz del Calvario, la ciencia de la salvación. Allí hay mucho que aprender en Cristo Jesús colgado en el madero. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Extiende los brazos a todos para que todos los que estemos cargados y trabajados vayamos a Él y seamos salvos. Nos une con Dios y nos une los unos a los otros. Nos hermana. Así es. En el libro en la carta de segunda de Timoteo, vamos a ver Timoteo, porque estamos llegando al final de esta programación, es como un abreboca, ¿no?, de lo que vamos a tratar durante toda esta semana. Primera y segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, vamos a ver si está aquí. Dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de todos los tiempos de los siglos. ¿Qué tal? Entonces, tenemos una salvación pasada. Quien nos salvó, dice 2 Timoteo 1:9 y Tito 3:5. También hay una salvación que es progresiva. Y en Efesios 2:8, vamos a ver Efesios 2:8, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Viste? Hay una salvación como progresiva. En Tito y en Timoteo, salvación pasada, nos salvó. No teníamos nada que ver nosotros. Hace casi 2000 años Cristo murió por nosotros, nos salvó. Ahora, la salvación progresiva presente, quien nos salva, porque por gracia soy como, soy salvo. Y el texto que leímos hace rato en Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación. Es la salvación progresiva, es un proceso, pues. Es un proceso. Y está también la salvación como futura, en tiempos postreros. Sí, vamos a ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A ver, tenemos Santiago, tenemos Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice aquí, ¿dónde está el 5? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestadas en tiempos postreros. ¿Qué tal? Entonces, somos salvos, tiempo pasado, y se hizo una realidad cuando nosotros nos predicaron, nos llamaron, nos guiaron, como pasó con este servidor, que me llevaron el mensaje, lo acepté y seguí el procedimiento que hablamos al principio. Ahora hay una salvación como progresiva, que es la santificación en Cristo Jesús. Y luego viene la salvación futura, la que dice Pedro, registra Pedro en el primer capítulo, en el versículo 5. ¿Sí? En el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. Esa salvación no ha sido alcanzada todavía. ¿Cuándo se alcanza esa salvación? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en la nube de los cielos. Es decir, la glorificación, la transformación completa que habla Pablo en Corintios. Ahora, estimados amigos y amigas, debemos tomar el consejo del apóstol Pablo y el concepto basado en Hechos capítulo 15, versículo 11.
Hechos 15:11. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo o del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, nosotros vamos a ser salvos y usted salvo, estimado amigo y amiga, debe mantener esa confianza, esa certeza, esa fe de que somos salvos por la gracia de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Usted ha sido salvo. Usted está siendo como salvo y usted será salvo. Pasado, presente y futuro. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay salvación. La iglesia no salva, el pastor no salva, el presbítero no salva, el profeta no salva, el misionero no salva. ¿Quién es el que da la salvación? A todos ellos, a todos nosotros, es Jesucristo. Y lo dice el apóstol, lo dice el escritor Lucas en el capítulo 15, versículo 11. Creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. Así que usted es salvo, yo soy salvo, todos hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Muchas gracias por la atención. Ahora viene la programación, Catherine, ¿verdad? Juventud activa, vamos a estar pendientes ahorita a las 9. Hagamos una oración para culminar. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, por tu cariño, por tu eterno amor, que enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias por esta ciencia tan hermosa. Bendice esta programación para comprender este plan de salvación. Es una ciencia que vamos a estudiar por la eternidad y que de hecho los ángeles y los mundos caídos ya están estudiando. Obra en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice a la audiencia, a su familia y a los hermanos que están muy enfermos. El pastor Jorman, que está quebrantado, la hermana Gertrude, que tiene esta enfermedad terminal, y así a todos nuestros hermanos que estamos orando por ellos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Catherine, gracias a la community manager, gracias a la diseñadora, gracias a todo el equipo, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana con ayuda de Dios a las 8. Esta es una presentación de la Sociedad Misionera Inter